¿Quién será el primer triple campeón de la UFC? Ilia Topuria está a un paso de conseguirlo. Una defensa más contra Arman, Gaethje o quien sea, y podría estar peleando en peso welter el próximo año contra el vencedor de Irak de la Madalena versus la Makhachev. Pero, después de la espectacular performance de Chimaev sobre Dricus du Plessis, el lobo de Chechenia rompió todas las narrativas, incluida la mía, sobre si era lo suficientemente inteligente como para ganar una pelea de 5 rounds, lo cual yo dudaba bastante, la verdad. Creo que si a Khamzat lo ponen ahora mismo a pelear contra Jack de la Madalena o Ankalaev, los humilla completamente. Les puede ganar a los dos. Fácil, antes de que termine el tiempo y en la misma noche. Si el Tito Dana le deja, claro, que es un estirado. A ver, Chimaev sigue siendo un paquete en striking. Es un tipo que tiene un buen jab y poder de KO en las manos, pero no tiene movimiento de cintura casi y usa una guardia alta en la que se queda parado con las manos arriba, cubriéndose la cabeza y dejando todo el cuerpo expuesto para que le metan un cabezazo o para que lo derriben, porque esa guardia está pidiendo a gritos un derribo. Es lo mismo que hacía du Plessis cuando enfrentó a Chimaev. Pero a nadie le importa eso porque Chimaev tiene los derribos más rápidos del oeste. Y la división de pesos semipesado de la UFC es un mundo dominado por strikers. Solo hay que ver sus últimos campeones. Yuri Prochazka, Jamahal Hill, Alex Pereira. No necesitas tener un cinturón negro de Jiu-Jitsu como Alex Pereira para reinar en esa división. Chimaev es su kriptonita. Y Ankalaev históricamente ha tenido problemas con los grapplers. En su pelea de debut fue sometido por Paul Craig, que tiene un jiu-jitsu que da miedo, pero sus derribos dan vergüenza ajena. ¿Y qué pasó en la pelea? Que lo derribó y después lo sometió con un triángulo de piernas. Pero por si fuera poco, Nikita Krylov le tomó la espalda. Y esa es una situación en la que no puedes estar con Khamzat Chimaev, porque es absolutamente letal. Si Pereira puede ganarle a Ankalaev en la revancha, tendríamos una super pelea entre el Poatán y el Lobo. Pero creo que para Chimaev no habría ninguna diferencia entre enfrentar a Ankalaev o a Alex Pereira. Creo que el tamaño y el peso puede influir, y seguro que los dos tienen mejor defensa de derribos que du Plessis. Pero en cuanto lleguen al suelo, los dos tienen todos los boletos para ser completamente aplastados por Chimaev. Alex Pereira es el único doble campeón que hay ahora mismo en la UFC, aparte de Ilia Topuria. Pero si quiere ser triple campeón, aparte de ganarle a Ankalaev, tendría que usar toda la magia chamánica de sus ancestros amazónicos para que Tom Aspinall se tropiece en su pelea contra Cyril Gane. Porque Tom Aspinall es un puñetero monstruo. Si Pereira tuvo problemas para lidiar con Ankalaev en la corta distancia con sus combinaciones de boxeo, Aspinall es igual o más rápido incluso que Ankalaev, y tiene un poder que no es de este mundo. Y además, si hay alguien que es capaz de sobrevivir a un zurdazo de Alex Pereira, ese es Tom Aspinall. El tipo absorbió golpes de Pavlovich y de Curtis Blades y siguió como si nada. Se deja llevar por el golpe moviendo la cabeza, cada vez que le tiran hacia un lado. El tipo se deja llevar por la inercia de los golpes y así hace menos impacto. La verdad es que es bastante impresionante. Y si a Aspinall no le apetece arriesgar, pues solo tiene que buscar el suelo. El tipo tiene buenos derribos y un cinturón negro de Jiu-Jitsu. Le gana donde quiera, vamos. Chimaev parecía más interesado de todos modos en bajar de división que en irse a pelear con los mayores. Al fin y al cabo es un obuso. Primero, ¿puede dar el peso a Chimaev? En la pelea contra du Plessis llegó a pesar 183 libras. O sea, estaba 2 libras por debajo del máximo para poder pelear por el título. Y ahora mismo tiene más peleas en peso welter en la UFC que en el peso medio. Así que debería ser perfectamente posible que el barbudo diera el peso welter. Pelearía o contra Islam Makhachev o contra Jack de la Madalena. Makhachev tiene sin duda una de las defensas de derribo más duras de la UFC, con un 91% de efectividad. Y en su pelea contra Arman Sarukian, el armenio solo consiguió un derribo, mientras Islam le cascó 4. Bueno, pero todo eso da igual cuando Chimaev puede agarrarte por el pescuezo y arrastrarte por todo el octágono como si fuera su puñetera mascota. No importa lo buena que sea tu defensa de derribos, si la diferencia de fuerza es tan grande. De todos modos, si Islam consigue defender bien los derribos y ponérselo muy difícil a Chimaev a la hora de llevarlo al suelo, puede destruir su cardio. Levantar a la gente y arrastrarlos por todo el octágono requiere mucha más fuerza y energía que hacer un double leg. Si Makhachev puede mantener la mayor parte de la pelea de pie, puede ganarle en striking al checheno. Digo, si Gilbert Burns consiguió zurrarle, ¿por qué no? Jack de la Madalena lo tiene muchísimo más complicado.
Si Gilbert Burns se pasó toda la pelea derribándolo, y Belal Muhammad también lo consiguió, ¿qué es lo que no puede hacer Chimaev? La única oportunidad que le veo es si consigue colarle una rodilla, ya sea timeándole el derribo, o como le hizo a Gilbert Burns, poniéndose antes que él de pie y agarrándole la cabeza. Topuria lo tendría mucho más difícil, tendría que subir una división con 7 kilos de diferencia y enfrentar a peleadores que son mucho mejores técnicamente que los strikers puros de la división de los semipesados. Y a pesar de todo, yo me lo creo. ¿Quién es el mejor boxeador de la UFC? Hay gente que dice que está entre Jack de la Maddalena e Ilia Topuria. Pero si comparas sus récords, es una comparación que no tiene ni puñetero sentido. Jack entró en la UFC noqueando a todo Dios, pero en sus últimas 4 peleas no ha noqueado a nadie usando los puños. Podrías decirme que es porque está enfrentando a grapplers. Pero Belal Muhammad le dio la oportunidad de boxear a Jack durante 4 rounds, no buscó ningún derribo hasta el quinto, y vimos una pelea competitiva en striking, aunque Jack ganó, pero no fue como si lo estuviera dominando ni nada parecido. Y luego además me tienes una división dividida contra Tom Holland, no me jodas. Topuria está en otro puñetero nivel. El matador destruyó a Joe Emmett y después noqueó en menos de 3 asaltos a los mejores strikers históricos del peso gallo. Se los comió. Todos golpes curvos directos a la barbilla. Y luego subió de división para noquear a Oliveira en el primer asalto. Topuria es otra cosa. La diferencia es completamente abismal. Sobre si Topuria seguirá teniendo el mismo poder de KO cuando suba de división, la respuesta obviamente es no. Pero, viendo ese KO tan limpio de un golpe a Oliveira, es imposible decir que no tiene ninguna posibilidad de mandar a dormir en el peso de welter. Aún así, Jack de la Maddalena es mucho más grande. Puede que en su peso natural esté 10 o 12 kilos por encima de Topuria. Le saca una cabeza de altura y tiene mucho más alcance de brazo. Creo que le saca 10 centímetros. Podría putear a Topuria con el jab y quedarse en la larga distancia, ganando una pelea por puntos. Pero aún así, yo creo que no es una ventaja decisiva. Charles Oliveira, Volkanovski, Joe Emmett, todos le sacaban ventaja a Topuria en alcance. Jake Herbert, el tipo que casi noqueó a Topuria de una patada, le sacaba 20 centímetros, 20 puñeteros centímetros. Y no cambió absolutamente nada. En cuanto entraron en el rango de boxeo a Topuria, todos se fueron a dormir por la noche. Topuria tendría que finalizar a Jack para ganar. Si esto se va a la decisión, de la Maddalena ganaría por puntos claramente. Conectaría más golpes. Además, contra un tipo como ese, Topuria correría siempre el riesgo de que le encajara una rodilla en la mandíbula. La guardia baja de boxeo que usa Topuria y la diferencia de altura es perfecta para que Jack de la Maddalena le rompa los dientes de un rodillazo cuando le dé la gana. Es realmente una pelea muy difícil, pero teniendo en cuenta las habilidades en grappling y striking de Topuria, yo creo que sí que tendría posibilidades de ganarle a Jack. Contra Islam sería muy diferente. Makhachev no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir más de 5 minutos haciendo striking puro con Topuria. No es malo en boxeo, pero hay niveles. Moni Moicano casi le hace un knockdown. No sé si se tropezó o fueron los reflejos de élite de Moicano, pero la pifió a lo grande. Y contra Dustin Poirier fue un duelo muy igualado. Poirier lo cazó varias veces. En un intercambio a corta distancia con Topuria acabaría dormido sin ninguna duda. Para poder ganar de pie tendría que aprovechar su ventaja en alcance, con patadas en la larga distancia, y en la corta abrazar a Topuria como si fuera su hijo. Aprovechar su ventaja en tamaño y peso para aplastar a Topuria. Islam tiene quizás uno de los clinches más peligrosos de la UFC, con rodillas, derribos, pero no va a ser suficiente para parar a Topuria ni de broma. Islam tiene que mezclarlo todo, eso es lo suyo. Pero creo que las posibilidades realmente de ganarle a Topuria van a depender mucho de la ventaja que pueda sacarle en fuerza al georgiano. Porque Topuria, con su guardia de boxeo, apoyando todo el peso del cuerpo en la pierna delantera y con su centro de gravedad bajo, además de toda la diferencia de altura, va a ser muy complicado eso. Y ya vimos en la pelea contra Poirier cuánto le costó derribarlo y mantenerlo en el suelo. Intentó 16 derribos y solo me consiguió 5. La pelea llegó hasta el quinto asalto. Poirier que se acaba de retirar además. Islam Makhachev tendría que abusar de una diferencia de fuerza abusiva completamente
para poder dominar a Topuria en grappling. Por eso creo que Islam sería una pelea mucho más fácil para Topuria que Jack de la Madalena. Pero si hay alguien que lo tenga fácil para ser triple campeón de la UFC, ese es Khamzat Chimaev. Sobre todo ahora que parece ser un animal inteligente y con capacidad de razonar. Solo denle a Ankalaev y a Jack de la Madalena en la misma noche, es que los va a arrasar.